Bienvenidos a este canal explorando la fe y las religiones. Nos alegra tenerte aquí en nuestro espacio dedicado a desentrañar los misterios, mitos y realidades de las diversas creencias y prácticas religiosas que han moldeado la humanidad a lo largo de los siglos. En este canal, nos comprometemos a ofrecerte un análisis crítico y reflexivo, sin dejar de lado el respeto y la sensibilidad hacia todas las creencias. En este episodio, vamos a sumergirnos en el fascinante y controvertido tema del culto a la personalidad en líderes religiosos. Exploraremos las características de este fenómeno, analizaremos ejemplos históricos y contemporáneos, y examinaremos su impacto en los seguidores y las comunidades. También abordaremos las críticas y las reformas necesarias para fomentar un liderazgo ético y responsable que respete la autonomía y la dignidad de los individuos. Nuestro objetivo es proporcionar un espacio donde puedas cuestionar, aprender y crecer en tu comprensión de las religiones y su impacto en la sociedad contemporánea. Valoramos tu curiosidad y tu deseo de explorar estos temas con profundidad y honestidad. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que disfrutes de nuestro contenido y que encuentres aquí un lugar de conocimiento y descubrimiento. Vamos a comenzar con el tercer contenido controvertido, el culto a la personalidad en líderes religiosos. Parte 1. Definición y características del culto a la personalidad. Introducción. El culto a la personalidad se refiere a la adoración excesiva y la devoción incondicional hacia un líder, a menudo observado en contextos religiosos. Este fenómeno ha llevado a la formación de movimientos carismáticos, y en algunos casos, a prácticas abusivas y de control. Los líderes carismáticos utilizan su influencia para manipular y controlar a sus seguidores, creando una dinámica de poder desigual y peligrosa. Definición y características. Definición del culto a la personalidad. El culto a la personalidad es un fenómeno en el que un líder es adorado y venerado de manera excesiva, a menudo presentado como infalible y carismático. Esta adoración puede ser fomentada tanto por el líder como por sus seguidores, creando una relación simbiótica de dependencia y lealtad. Ejemplos. Adoración incondicional. Los seguidores muestran una devoción incondicional hacia el líder, aceptando sus palabras y acciones sin cuestionar. Presencia carismática. El líder es percibido como carismático, con una habilidad extraordinaria para inspirar y motivar a los seguidores. Control y manipulación. El líder utiliza técnicas de manipulación emocional y psicológica para mantener el control sobre sus seguidores. Diferencias con el liderazgo tradicional. El culto a la personalidad difiere significativamente del liderazgo tradicional, donde el respeto y la autoridad se basan en la ética, la transparencia y la responsabilidad. En contraste, el culto a la personalidad se basa en la exaltación del líder y la supresión de la crítica y la disidencia. Características del liderazgo tradicional. Ética y transparencia. Los líderes tradicionales actúan con ética, transparencia y responsabilidad, buscando el bienestar de la comunidad. Participación y consulta. Los líderes tradicionales fomentan la participación y la consulta, valorando las opiniones y contribuciones de todos los miembros de la comunidad. Límites y control. Los líderes tradicionales reconocen y respetan los límites de su autoridad, evitando el uso indebido del poder. Características del culto a la personalidad. Exaltación del líder. El líder es exaltado y venerado, a menudo presentado como infalible y carismático. Supresión de la crítica. La crítica y la disidencia son suprimidas, y los seguidores son alentados a aceptar las palabras y acciones del líder sin cuestionar. Dependencia y lealtad. Se fomenta una relación de dependencia y lealtad incondicional hacia el líder, con poco espacio para la autonomía y la independencia de los seguidores. Reflexión final. El culto a la personalidad es un fenómeno complejo y controvertido que plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del liderazgo y la devoción religiosa. Al explorar las características y diferencias entre el culto a la personalidad y el liderazgo tradicional, es esencial reflexionar críticamente sobre las implicaciones éticas y sociales de este fenómeno. Esta es la primera parte del contenido sobre el culto a la personalidad en líderes religiosos. Continuemos con la parte 2. Ejemplos históricos y contemporáneos del culto a la personalidad en líderes religiosos. Parte 2. Ejemplos históricos y contemporáneos. Introducción. El culto a la personalidad en líderes religiosos no es un fenómeno nuevo. A lo largo de la historia, numerosos líderes carismáticos han utilizado su influencia para ganarse la devoción incondicional de sus seguidores. Algunos de estos líderes han tenido un impacto positivo en sus comunidades, mientras que otros han utilizado su poder para manipular y controlar a sus seguidores de manera abusiva. Ejemplos históricos. Jim Jones y el Templo del Pueblo. Jim Jones fue el fundador y líder del Templo del Pueblo, una secta religiosa que se hizo tristemente célebre por el suicidio masivo de más de 900 de sus miembros en Johnstown, Guyana, en 1978.
Jones utilizó su carisma y habilidades persuasivas para ganarse la devoción incondicional de sus seguidores, quienes lo veían como un líder infalible y mesiánico. Características del culto a la personalidad. Adoración incondicional. Los seguidores de Jones lo veían como un líder mesiánico y aceptaban sus palabras y acciones sin cuestionar. Control y manipulación. Jones utilizó técnicas de manipulación psicológica y emocional para mantener el control sobre sus seguidores, incluyendo el aislamiento y el adoctrinamiento. Tragedia final. La devoción ciega de los seguidores culminó en la tragedia de Jonestown, donde más de 900 personas murieron en un suicidio masivo instigado por Jones. David Koresh y los Davidianos. David Koresh fue el líder de los Davidianos, una secta religiosa que se separó de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Koresh se proclamaba a sí mismo como el último profeta y utilizó su carisma para ganarse la devoción de sus seguidores. El culto a la personalidad de Koresh culminó en un enfrentamiento armado con el FBI en Waco, Texas, en 1993, que resultó en la muerte de más de 80 miembros del grupo, incluyendo a Koresh. Características del culto a la personalidad. Adoración incondicional. Los seguidores de Koresh lo veían como un profeta divino y aceptaban sus enseñanzas y prácticas sin cuestionar. Control y manipulación. Koresh utilizó técnicas de manipulación emocional y psicológica para mantener el control sobre sus seguidores, incluyendo el aislamiento y el adoctrinamiento. Tragedia final. El culto a la personalidad de Koresh culminó en un enfrentamiento armado con el FBI, que resultó en la muerte de muchos miembros del grupo. Ejemplos contemporáneos. Warren Jeffs y la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, FLDS. Warren Jeffs es el líder de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, FLDS, un grupo religioso que se separó de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Iglesia Mormona. Jeffs se autoproclamó profeta y utilizó su posición para manipular y controlar a sus seguidores, incluyendo prácticas abusivas como el matrimonio forzado y la poligamia. Características del culto a la personalidad. Adoración incondicional. Los seguidores de Jeffs lo ven como un profeta divino y aceptan sus enseñanzas y prácticas sin cuestionar. Control y manipulación. Jeffs utiliza técnicas de manipulación emocional y psicológica para mantener el control sobre sus seguidores, incluyendo el aislamiento y el adoctrinamiento. Prácticas abusivas. Jeffs ha sido acusado de múltiples delitos, incluyendo abuso sexual y matrimonio forzado de menores. Bikram Choudhury y el Yoga Bikram. Bikram Choudhury es el fundador del Yoga Bikram, una forma popular de yoga que se practica en una sala caliente. Choudhury ha sido acusado de crear un culto a la personalidad en torno a su figura, utilizando su carisma y habilidades persuasivas para ganarse la devoción incondicional de sus seguidores. También ha sido acusado de abuso sexual y de manipulación psicológica. Características del culto a la personalidad. Adoración incondicional. Los seguidores de Choudhury lo ven como un maestro carismático y aceptan sus enseñanzas y prácticas sin cuestionar. Control y manipulación. Choudhury utiliza técnicas de manipulación emocional y psicológica para mantener el control sobre sus seguidores, incluyendo el adoctrinamiento y la intimidación. Acusaciones de abuso. Choudhury ha sido acusado de múltiples delitos, incluyendo abuso sexual y manipulación psicológica de sus seguidores. Reflexión final. El culto a la personalidad en líderes religiosos ha tenido consecuencias trágicas y abusivas a lo largo de la historia. Es esencial reflexionar críticamente sobre estos ejemplos y considerar las implicaciones éticas y sociales del culto a la personalidad. Al hacerlo, podemos promover un liderazgo ético y responsable que respete la autonomía y la dignidad de los individuos. Esta es la segunda parte del contenido sobre el culto a la personalidad en líderes religiosos. Consejo interpretativo y controversial. El culto a la personalidad en líderes religiosos puede parecer una simple muestra de devoción y respeto, pero es esencial cuestionar y reflexionar sobre las verdaderas motivaciones y consecuencias de esta adoración excesiva. ¿Hasta qué punto estos líderes carismáticos utilizan su influencia para manipular y controlar a sus seguidores? ¿Y cuáles son las implicaciones éticas de esta dinámica de poder? Al explorar ejemplos históricos y contemporáneos de cultos a la personalidad, te invito a considerar las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos diferenciar entre un liderazgo legítimo y ético y un culto a la personalidad abusivo? ¿Qué medidas pueden tomar las comunidades para protegerse de la manipulación y el control de líderes carismáticos? Este consejo prepara el terreno para la parte 3, Impacto en los seguidores y las comunidades, donde profundizaremos en las consecuencias físicas, emocionales y sociales del culto a la personalidad en líderes religiosos. Continuemos con la parte 3, Impacto en los seguidores y las comunidades del culto a la personalidad en líderes religiosos. Parte 3. Impacto en los seguidores y las comunidades. Consecuencias físicas y psicológicas.
El culto a la personalidad en líderes religiosos puede tener graves consecuencias físicas y psicológicas para los seguidores. Estas consecuencias son el resultado de la manipulación emocional y el control ejercido por el líder, así como de las prácticas abusivas que pueden ser promovidas dentro del grupo. Manipulación emocional y psicológica. Los líderes carismáticos a menudo utilizan técnicas de manipulación emocional y psicológica para mantener el control sobre sus seguidores. Estas técnicas incluyen el adoctrinamiento, el aislamiento y la intimidación, que pueden tener efectos duraderos en la salud mental de los individuos. Ejemplos. Adoctrinamiento. Los seguidores son adoctrinados para creer que el líder es infalible y que cualquier crítica o duda es una traición. Esto puede llevar a una dependencia emocional y psicológica extrema. Aislamiento. Los seguidores pueden ser aislados de sus familias y amigos, lo que refuerza su dependencia del líder y del grupo. Este aislamiento puede causar sentimientos de soledad y desesperanza. Intimidación. Los líderes pueden utilizar amenazas y tácticas de miedo para mantener el control sobre sus seguidores. Esto puede generar un ambiente de constante miedo y ansiedad. Prácticas abusivas. En algunos casos, los líderes religiosos que fomentan un culto a la personalidad pueden promover prácticas abusivas que tienen consecuencias físicas y psicológicas graves para los seguidores. Ejemplos. Abuso sexual. Algunos líderes han sido acusados de abuso sexual, utilizando su posición de poder para explotar a sus seguidores. Este abuso puede causar trauma y sufrimiento duradero. Trabajo forzado. Los seguidores pueden ser obligados a realizar trabajos forzados o a donar grandes sumas de dinero al líder o al grupo, lo que puede llevar a la explotación económica y a la pobreza. Impacto en las comunidades. El culto a la personalidad en líderes religiosos no solo afecta a los seguidores individuales, sino que también puede tener un impacto significativo en las comunidades en general. Estas consecuencias pueden incluir la fragmentación de familias, la creación de tensiones sociales y la desconfianza hacia las organizaciones religiosas. Fragmentación de familias. El culto a la personalidad puede llevar a la fragmentación de familias, ya que los seguidores pueden ser alentados a cortar lazos con familiares que no apoyan al líder o al grupo. Ejemplos. Separación familiar. Los seguidores pueden ser obligados a cortar lazos con familiares que no comparten sus creencias o que critican al líder. Esto puede causar rupturas y tensiones familiares. Alienación. Los familiares de los seguidores pueden sentirse alienados y preocupados por la seguridad y el bienestar de sus seres queridos que están involucrados en el culto a la personalidad. Tensiones sociales. El culto a la personalidad también puede crear tensiones sociales dentro de las comunidades, ya que los seguidores pueden ser vistos como fanáticos o manipulados, y las prácticas del grupo pueden ser vistas con sospecha y desconfianza. Ejemplos. Desconfianza y estigmatización. Las comunidades pueden desarrollar desconfianza y estigmatización hacia los seguidores de líderes carismáticos, lo que puede llevar a la exclusión social y a la discriminación. Conflictos comunitarios. Las prácticas y enseñanzas del grupo pueden generar conflictos con las normas y valores sociales predominantes, lo que puede llevar a tensiones y divisiones dentro de la comunidad. Reflexión final. El impacto del culto a la personalidad en líderes religiosos es profundo y multifacético, afectando tanto a los seguidores individuales como a las comunidades en general. Es esencial reflexionar críticamente sobre estas consecuencias y considerar las implicaciones éticas y sociales del culto a la personalidad. Al hacerlo, podemos promover un liderazgo ético y responsable que respete la autonomía y la dignidad de los individuos. Esta es la tercera parte del contenido sobre el culto a la personalidad en líderes religiosos. Continuemos con la parte 4, críticas y reformas del culto a la personalidad en líderes religiosos. Parte 4, críticas y reformas. Opiniones de críticos y expertos. El culto a la personalidad en líderes religiosos ha sido objeto de numerosas críticas por parte de expertos y críticos que argumentan que este fenómeno puede llevar a la explotación, la manipulación y el abuso de los seguidores. Estas voces han sido fundamentales para generar conciencia sobre los peligros del culto a la personalidad y para promover la necesidad de reformas. Críticas al culto a la personalidad. Los críticos del culto a la personalidad señalan que este fenómeno puede llevar a una serie de problemas éticos y sociales, incluyendo la explotación de los seguidores, la manipulación emocional y la concentración de poder en manos de un solo individuo. Reflexiones críticas. Explotación de seguidores. Los líderes que fomentan un culto a la personalidad a menudo explotan a sus seguidores, ya sea económicamente, emocionalmente o físicamente. Esta explotación puede tener consecuencias devastadoras para los individuos afectados. Manipulación emocional. La manipulación emocional utilizada por los líderes carismáticos puede crear una dependencia psicológica extrema en los seguidores, lo que puede llevar a problemas de salud mental y a la pérdida de la autonomía personal. Concentración de poder.
La concentración de poder en manos de un solo individuo puede llevar a abusos de poder y a la creación de dinámicas de control que son perjudiciales para la salud y el bienestar de la comunidad. Reformas y soluciones propuestas. Para abordar los problemas asociados con el culto a la personalidad, los expertos y críticos han propuesto una serie de reformas y soluciones que buscan promover un liderazgo ético y responsable, y proteger a los seguidores de la manipulación y el abuso. Fomento del liderazgo ético. Una de las reformas clave es el fomento de un liderazgo ético que se base en la transparencia, la responsabilidad y el respeto por la autonomía de los individuos. Propuestas. Educación y capacitación. Proporcionar educación y capacitación a los líderes religiosos sobre ética y liderazgo responsable. Esto incluye la promoción de prácticas de liderazgo que respeten la autonomía y la dignidad de los seguidores. Transparencia y rendición de cuentas. Promover la transparencia y la rendición de cuentas en las organizaciones religiosas, asegurando que los líderes sean responsables de sus acciones y decisiones. Participación comunitaria. Fomentar la participación de los miembros de la comunidad en la toma de decisiones y en la supervisión de las prácticas de liderazgo. Esto puede ayudar a prevenir la concentración de poder y a promover un liderazgo inclusivo y democrático. Protección de los derechos de los seguidores. Otra reforma importante es la protección de los derechos de los seguidores, asegurando que no sean explotados, manipulados o abusados por los líderes religiosos. Propuestas. Leyes y políticas de protección. Implementar leyes y políticas que protejan los derechos de los seguidores y que castiguen a los líderes que cometan abusos. Esto incluye la creación de mecanismos de denuncia y apoyo para las víctimas de abuso. Educación y concienciación. Proporcionar educación y concienciación a los seguidores sobre sus derechos y sobre los peligros del culto a la personalidad. Esto puede incluir talleres, materiales educativos y campañas de sensibilización. Apoyo a las víctimas. Proporcionar apoyo médico, psicológico y legal a las víctimas de abuso por parte de líderes religiosos. Esto incluye la creación de redes de apoyo y de servicios de asistencia para ayudar a las víctimas a recuperarse y reconstruir sus vidas. Reflexión final. El culto a la personalidad en líderes religiosos plantea una serie de desafíos éticos y sociales que requieren una atención crítica y reflexiva. Al abordar estos desafíos a través de reformas y soluciones propuestas, podemos promover un liderazgo ético y responsable que respete la autonomía y la dignidad de los individuos, y proteger a los seguidores de la manipulación y el abuso. Llamado a la acción. Es esencial que las comunidades, las organizaciones religiosas y los líderes trabajen juntos para fomentar un liderazgo ético y responsable, y para proteger los derechos y el bienestar de los seguidores. Al hacerlo, podemos crear un entorno en el que la fe y la devoción se expresen de manera saludable y respetuosa. Esta es la cuarta parte del contenido sobre el culto a la personalidad en líderes religiosos. Aquí tienes una anécdota que puede servir como una reflexión concientizadora sobre el culto a la personalidad en líderes religiosos. La historia de Marta, la búsqueda de la libertad y la autonomía. Marta era una joven inteligente y carismática que había crecido en una pequeña comunidad religiosa liderada por el carismático pastor Daniel. Desde temprana edad, Marta había sido enseñada a venerar y seguir las enseñanzas del pastor Daniel, quien era considerado un líder infalible y divino por sus seguidores. La comunidad veía en él una figura paternal y espiritual, y su palabra era ley. A medida que Marta crecía, comenzó a cuestionar algunas de las enseñanzas y prácticas del pastor Daniel. Observaba cómo sus seguidores le entregaban sumas considerables de dinero y tiempo, y cómo las decisiones importantes de la comunidad eran siempre controladas por él. Marta también notaba que cualquier crítica o duda hacia el pastor era rápidamente suprimida, y que aquellos que osaban cuestionarlo eran aislados y rechazados. Un día, Marta decidió hablar con sus padres sobre sus inquietudes. Sin embargo, en lugar de encontrar apoyo, se encontró con la resistencia y el miedo de sus padres a desafiar la autoridad del pastor. Marta se sintió sola y atrapada, pero sabía que debía buscar respuestas. A través de una amiga, Marta conoció a un grupo de exmiembros de la comunidad que se habían alejado del control del pastor Daniel y que ahora trabajaban para ayudar a otros a liberarse de su influencia. Marta decidió unirse a este grupo y comenzó a asistir a las reuniones donde compartían sus experiencias y ofrecían apoyo mutuo. Con el tiempo, Marta se dio cuenta de que el control y la manipulación del pastor Daniel eran parte de un culto a la personalidad que no respetaba la autonomía y la dignidad de sus seguidores. Aprendió sobre las técnicas de manipulación emocional y psicológica utilizadas por líderes carismáticos y cómo éstas podían tener consecuencias devastadoras para la salud mental y emocional de los individuos. Armada con este conocimiento y con el apoyo de su nuevo grupo, Marta decidió confrontar al pastor Daniel y a la comunidad. Aunque fue una tarea difícil y arriesgada, Marta logró expresar sus preocupaciones y compartir su historia con valentía y determinación.
Su acto de coraje inspiró a otros miembros de la comunidad a cuestionar las prácticas del pastor y a buscar su propia autonomía y libertad. Eventualmente, Marta y varios otros seguidores lograron separarse del control del pastor Daniel y formaron una nueva comunidad basada en principios de transparencia, responsabilidad y respeto mutuo. Marta encontró la libertad y la autonomía que había buscado, y se convirtió en una defensora activa contra el culto a la personalidad y la manipulación en contextos religiosos. La historia de Marta nos recuerda la importancia de cuestionar la autoridad y de buscar la verdad, incluso cuando es difícil y arriesgado. Nos invita a reflexionar sobre los peligros del culto a la personalidad y a promover un liderazgo ético y responsable que respete la autonomía y la dignidad de los individuos. Esta anécdota destaca los desafíos y las lecciones aprendidas por una seguidora que logró liberarse del control de un líder carismático. Nos invita a reflexionar sobre las verdaderas implicaciones del culto a la personalidad y a considerar cómo podemos apoyar a las comunidades en la búsqueda de la libertad y la autonomía. Continuemos con la parte 5. Reflexión crítica del culto a la personalidad en líderes religiosos. Parte 5. Reflexión crítica. La naturaleza del liderazgo y la devoción. El culto a la personalidad en líderes religiosos plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del liderazgo y la devoción. Es esencial reflexionar críticamente sobre cómo se ejerce el liderazgo y cómo se manifiesta la devoción en contextos religiosos, y considerar las implicaciones éticas y sociales de estas dinámicas. Diferenciando entre liderazgo legítimo y abusivo. Una de las claves para abordar el problema del culto a la personalidad es aprender a diferenciar entre un liderazgo legítimo y ético y un liderazgo abusivo y manipulador. Los líderes legítimos actúan con transparencia, responsabilidad y respeto por la autonomía de sus seguidores, mientras que los líderes abusivos utilizan técnicas de manipulación y control para mantener su poder. Reflexiones. Transparencia y rendición de cuentas. Los líderes legítimos fomentan la transparencia y la rendición de cuentas, permitiendo que los seguidores cuestionen y critiquen sus decisiones y acciones sin miedo a represalias. Respeto por la autonomía. Los líderes éticos respetan la autonomía de sus seguidores, fomentando la independencia y la toma de decisiones informada. No buscan crear una dependencia emocional o psicológica. Ética y responsabilidad. El liderazgo legítimo se basa en principios éticos y en la responsabilidad hacia la comunidad, priorizando el bienestar y los derechos de los seguidores. Impacto en la salud mental y el bienestar. El culto a la personalidad puede tener un impacto profundo en la salud mental y el bienestar de los seguidores. Es importante reconocer y abordar las consecuencias psicológicas y emocionales de la manipulación y el control ejercidos por los líderes carismáticos. Consecuencias psicológicas. Los seguidores que son manipulados y controlados por líderes carismáticos pueden experimentar una serie de problemas de salud mental, incluyendo ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático, TEPT. Reflexiones. Ansiedad y depresión. La manipulación emocional y la dependencia psicológica pueden llevar a la ansiedad y la depresión, afectando la salud mental y el bienestar general de los individuos. Trastorno de estrés postraumático, TEPT. Los seguidores que han sido abusados física o emocionalmente pueden desarrollar TEPT, experimentando flashbacks, pesadillas y miedo constante. Pérdida de autonomía. La manipulación y el control pueden llevar a la pérdida de autonomía y autoestima, dificultando la capacidad de los individuos para tomar decisiones informadas y para confiar en sí mismos. Promoviendo un liderazgo ético y responsable. Es esencial promover un liderazgo ético y responsable que respete la autonomía y la dignidad de los seguidores. Esto requiere un compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la educación tanto de los líderes como de los seguidores. Educación y capacitación. Proporcionar educación y capacitación sobre ética y liderazgo responsable puede ayudar a prevenir el culto a la personalidad y a fomentar un liderazgo basado en principios éticos y en la responsabilidad hacia la comunidad. Propuestas. Programas educativos. Implementar programas educativos que enseñen sobre ética, transparencia y rendición de cuentas en el liderazgo. Estos programas pueden incluir talleres, seminarios y materiales educativos. Capacitación de líderes. Proporcionar capacitación a los líderes religiosos sobre prácticas de liderazgo ético y responsable, fomentando la transparencia y el respeto por la autonomía de los seguidores. Concienciación de seguidores. Educar a los seguidores sobre sus derechos y sobre los peligros del culto a la personalidad, promoviendo la independencia y la toma de decisiones informada. Reflexión final. El culto a la personalidad en líderes religiosos plantea una serie de desafíos éticos y sociales que requieren una atención crítica y reflexiva. Al promover un liderazgo ético y responsable y al proteger los derechos y el bienestar de los seguidores, podemos crear un entorno en el que la fe y la devoción se expresen de manera saludable y respetuosa. Llamado a la acción. Es esencial que las comunidades, las organizaciones religiosas y los líderes trabajen juntos para fomentar un liderazgo ético y responsable,
y para proteger los derechos y el bienestar de los seguidores. Al hacerlo, podemos crear un entorno en el que la fe y la devoción se expresen de manera saludable y respetuosa. Conclusión. A lo largo de este contenido, hemos explorado el fenómeno del culto a la personalidad en líderes religiosos, sus características, ejemplos históricos y contemporáneos, su impacto en los seguidores y las comunidades, y las críticas y reformas propuestas para abordar este problema. El culto a la personalidad plantea una serie de desafíos éticos y sociales que requieren una atención crítica y reflexiva. Reflexiones finales. Diferenciando entre liderazgo ético y abusivo. Es fundamental aprender a diferenciar entre un liderazgo legítimo y ético y un liderazgo abusivo y manipulador. Los líderes éticos actúan con transparencia, responsabilidad y respeto por la autonomía de sus seguidores, mientras que los líderes abusivos utilizan técnicas de manipulación y control para mantener su poder. Impacto en la salud mental y el bienestar. El culto a la personalidad puede tener un impacto profundo en la salud mental y el bienestar de los seguidores. La manipulación emocional y psicológica, así como las prácticas abusivas, pueden causar problemas de salud mental, incluyendo ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático, TEPT. Promoviendo un liderazgo ético y responsable. Para abordar los problemas asociados con el culto a la personalidad, es esencial promover un liderazgo ético y responsable que respete la autonomía y la dignidad de los seguidores. Esto requiere un compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la educación tanto de los líderes como de los seguidores. Agradecimiento. Agradecemos a todos los que nos han acompañado en este viaje de exploración y reflexión sobre el culto a la personalidad en líderes religiosos. Esperamos que este contenido haya sido revelador y que te haya inspirado a reflexionar sobre las verdaderas implicaciones de este fenómeno y a considerar cómo podemos apoyar a las comunidades en la búsqueda de la libertad y la autonomía. Gracias por ser parte de Explorando la Fe y las Religiones. Esperamos seguir compartiendo más contenido fascinante y significativo contigo. Hasta la próxima. Y que tu búsqueda de conocimiento y verdad continúe con pasión y respeto. Hemos concluido el contenido sobre el culto a la personalidad en líderes religiosos.